La mañana en directo. Estamos conversando con el expresidente Eduardo Rodríguez Beltzé y le estamos preguntando, en todo caso él expuso las razones por las cuales decidió apartarse de este consejo de abogados destacados, expertos en distintas áreas que habían sido convocados por el gobierno nacional para que puedan asesorar transformaciones, reestructuración de la justicia en nuestro país. Doctor Eduardo Rodríguez, a veces las formas, fondo y forma, a veces la forma es muy importante, muchos podrían decir, no, pero son cuestiones de forma, no hace al fondo, pero en este caso, doctor, por lo que usted señala, yo percibo que fueron detalles más de forma, de poca organización o comunicación o metodología que hicieron que usted prefiera dar un paso al costado y no tanto cuestiones de fondo estructurales o de visiones respecto de cómo se debería modificar la justicia o qué decisiones requiere en este momento. ¿Entiendo de esa manera, doctor, o hubo también criterios distintos respecto a los pasos de fondo que es necesario dar en este momento, doctor Rodríguez? Es una muy buena percepción, Pedro Saúl. Hay un tema inicialmente de formas que no permite avanzar o no permitió en su tiempo tener una comunicación fluida, pero lo más importante es el fondo, y en esto creo que todavía tenemos márgenes para comenzar, insisto, subrayo, comenzar a debatir qué es lo que se quiere realmente hacer. Yo tengo una vocación en este tema de la justicia hace décadas que estoy en ello, y creo que lo más importante es tener grandes consensos para poder avanzar, consensos que alcancen sobre todo a quienes tienen el poder de hacer el cambio. Me refiero a la Asamblea Legislativa, al poder, al órgano judicial, antes se llamaba Poder Judicial, y al órgano ejecutivo. No es un tema únicamente de un individuo, un sabio, un experto o un ministro de justicia. Y para ello, el tema de fondo, a mi juicio, y esto lo había compartido hace mucho tiempo, tiene que ver con la capacidad de los bolivianos de tener un diagnóstico muy participativo, muy plural, que nos permita saber por dónde hay que comenzar y avanzar en restablecer o pagar una deuda de servicio de justicia muy cara a los bolivianos. Con enorme facilidad podemos distraernos de hacer un diagnóstico y estamos, voy a usar una palabra no muy convencional, picoteando con leyes. Hoy es el tema de la violencia contra la mujer, ahí fue el tema del aborto, pasado mañana podrá ser el feminicidio, etcétera, y cuando en Nueva York, por ejemplo, deberíamos ver cuál es la política criminal del país para prevenir y sancionar de manera racional estos temas. El acceso a servicios de justicia vecinal, de paz, etcétera. De manera que estamos a tiempo, yo creo que las formas pueden ceder y mejorarse, pero a mí me preocupa que el fondo tenga que ver con una vocación de los de poder que está ya con una sensación muy clara de nosotros los ciudadanos para exigir justicia más accesible, más imparcial, subrayo, independiente del poder político y que pueda funcionar relativamente bien lo antes posible. Doctor, usted realmente ha tocado cuestiones muy de fondo, pero muy de fondo. Cuando uno escucha una política criminal de un Estado, eso es mucho fondo, doctor, porque implica todo el andamiaje, toda la estructura en función a la cual la justicia, el combate al delito, enfocan su tarea, pero de manera integral en un Estado y todas sus autoridades, todos al unísono en un mismo horizonte. Y eso es muy de fondo. Doctor, en esto, para ir por partes, en esto de que es necesario un diagnóstico, doctor Eduardo Rodríguez, ¿hubo eco en este criterio suyo de que primero vayamos por el diagnóstico y luego sabremos exactamente qué hacer? ¿O de pronto hay criterios en los que de una vez mejor hagamos leyes, sugerencias o presentemos un proyecto? ¿Cómo fue? Bueno, yo insisto en que nuestra primera reunión fue eminentemente protocolar, nos presentamos, oímos algunas ideas de cada uno de los partícipes y de que este espacio iba a ampliarse, iba a conocer y trabajar en ideas.
nunca sucedió, por lo menos yo no supe absolutamente nada más. Yo sí me permití compartir ese mismo día un documento que lo había trabajado ya hace varios años, que lo preparé precisamente para una intención en su tiempo de abordar el tema judicial y se llama 10 ideas y 10 propuestas concretas para abordar el tema de la justicia. Que es un documento muy breve, muy concreto, y que creo que nunca perdió oportunidad, y una de las ideas es comenzar con un diagnóstico y transformar el enfoque de las reformas mirando más al ciudadano que a las altas autoridades, y la situación del acceso a la justicia como una posibilidad de paz y de solución equitativa antes de que sea un espacio de aprovechamiento político. Pero bueno, yo dejé ese documento, otros colegas hicieron lo propio, pero insisto, hasta que vino el tema del anuncio de mi partida no se tocó más el tema. Yo le deseo el mejor de los éxitos al ministro y a quienes participan, pero insisto, no es algo que nos aleja a nadie. Simplemente cada uno deberá aportar en un propósito común y sabremos cuáles son las líneas que este Consejo y el ministro y sobre todo los jueces y los asambleístas tienen, ¿no? Algún momento tendremos todos que convenir en un cierto hilo conductor de Doctor, tuvieron una sola reunión, parecería como que muy poco y uno diría, no creo, pero fue solo una reunión protocolar, formal, oficial, la que tuvo este equipo, doctor. Así es, solo una. Bueno, doctor Eduardo Rodríguez, si hablamos del diagnóstico, que me parece una idea muy interesante, me imagino que esto es todo un proceso, un trabajo, un diseño, con tareas específicas, doctor Eduardo Rodríguez. No sé si usted puede darnos un boceto, aunque sea, por dónde hay que comenzar esos diagnósticos, quién los debería realizar, nos toma mucho tiempo. Sí, en realidad no es una novedad, ya se han trabajado en el pasado algunos de estos diagnósticos, pero sobre todo enfocados en ciertas áreas. Hace casi ya 30 años prácticamente me tocó a mí participar en uno que lo hizo ILANUD, que es un instituto de las Naciones Unidas para la prevención del delito, y que trabajó en un extenso diagnóstico del sistema penal y también cubrió algunas áreas del sistema de justicia en general. Fue un trabajo hecho por expertos y académicos nacionales que miraron no solamente las percepciones y opiniones de la gente, pero también tomaron un riguroso método para explorar estos criterios específicos de jueces, de estudiantes, y se generó una base de datos que se trabajó de manera muy rigurosa. Este documento permitió en su tiempo trabajar la reforma del nuevo Código de Procedimiento Penal, por ejemplo. Luego han habido otros diagnósticos, pero tal vez no tan comprensivos. El año 2004, cuando yo me encontraba todavía en la Corte Suprema, se hizo un trabajo de diagnóstico del sistema, no muy profundo, pero sus indicadores fueron muy útiles y se los transmití en su momento a la Asamblea Constituyente que vino luego en 2006, 2007. Y uno de los problemas más acuciosos, tal vez el más importante, fue la falta de acceso efectivo de los ciudadanos a un sistema que lo califique, en el cual confíen y sea imparcial y efectivo y pronto. Habían datos críticos que todavía no se han revertido. Por ejemplo, entre el 70 y el 80% de los municipios, la mayor parte de ellos rurales, no tienen servicios de justicia independientes o de ninguna clase. Y las oficinas judiciales siguen centralizadas. A mí me tocó generar como presidente de transición una norma que restablecía la justicia de paz vecinal. Lamentablemente sobrevino la reforma constitucional y todo aquello quedó desplazado. Hay mucho que hacer, ¿no? Es un desafío enorme, pero
hay antecedentes que nos permitirían trabajar en un diagnóstico, que lo puede hacer perfectamente el Estado con las universidades y de manera plural, no solamente a partir de una mirada oficialista o sectarista, pero podría ser tal vez el mejor primer paso a realizar. Doctor, ¿usted cree que si no se da este primer paso, que suena muy coherente, el que podamos sacar un informe, una sugerencia, un proyecto de ley o aconsejar algunas medidas, va a ser como ponerle unos parches al dique? Así es, yo quiero insistir en que no es una novedad ni una ocurrencia mía. Hay países en los que se ha empezado por esto, en el Ecuador, por ejemplo, hace 14 años creo, el Estado destinó una porción significativa de recursos y se empezó por un diagnóstico y luego siguió la reforma legislativa, el ajuste de infraestructuras, sistemas informáticos, y finalmente se terminó con la renovación de las altas autoridades y jueces, pero se empezó con una mirada distinta. No se empezó solamente por la renovación judicial. Y en eso hay mucho que aprender de diferentes países, pero procuraremos ser auténticos y trabajar nosotros los bolivianos con los problemas que nosotros conocemos. Hay una tendencia a mirar a expertos que eternamente han venido y vienen, hacen algo y se van. Yo creo que se puede recuperar muchas de las experiencias del pasado y entre ellas está la falta de ponernos de acuerdo entre nosotros, ¿no? Toro, llegando al final, ¿por qué Bolivia hasta ahora no pudo construir, estructurar una política criminal, doctor? Es algo que llama la atención. ¿Es porque tal vez nunca nos pusimos a trabajar este diagnóstico en serio, profundo, que es necesariamente la fase previa para el diseño de una política criminal? ¿Por qué no la tenemos hasta ahora, doctor? Yo creo que responde a la forma en la que los sucesivos regímenes, digamos, de gobiernos o autoridades legislativas han puesto siempre el tema de la justicia en un segundo lugar. No solamente la justicia en general, su independencia, su funcionalidad, sino aspectos específicos. Yo recuerdo que cuando me tocó estar en la presidencia se generó una capacidad de política criminal, pero no tuvo continuidad. Cualquier país del mundo tiene que tener un mecanismo estable, permanente, sostenido, que se informe de cuáles son las líneas que generan estas contravenciones o delitos, cómo se los puede prevenir y sancionar de manera regular, de manera que el órgano legislativo pueda ajustar la normativa. Yo creo que hay temas de fondo y que pueden tener un límite con la pertinencia política o electoral que impide que haya un verdadero interés en hacerlo. Por ejemplo, el tema del narcotráfico, el tema del aborto, el tema de la violencia contra la mujer, tienen que ver con asuntos que posiblemente los políticos calculan en los tiempos electorales. Y la justicia, la independencia, la seguridad y la paz pública no pueden estar subordinadas, por lo menos en el futuro, a estos juicios de conveniencia electoral. Creo que esa es una de las razones, pero no estamos tarde, insisto, yo creo que hay que trabajar de manera seria y avanzar más allá de las formas. Con esto le cambio el tema porque su criterio jurídico también interesa. Mucha polémica, controversia respecto de que si deben o no postergarse las elecciones subnacionales o cambiarle la fecha. Hoy, doctor, una sala, la Sala Penal Cuarta de Materia Constitucional en La Paz, va a atender una acción popular que presentó Amílcar Barral y tomará una decisión. En estos casos, cuando ponemos en las manos de la justicia este tipo de situaciones, la justicia, ¿cómo decide, doctor? ¿Escucha primero a los médicos, escucha a los políticos, escucha al tribunal electoral? ¿A quién tiene que escuchar primero? La experiencia, ¿qué le dice, doctor? Bueno, desde la Constitución del 2009, desde hace 12 años, Bolivia cuenta con un órgano de poder público que se llama el Tribunal Supremo Electoral, que tiene las competencias constitucionales para
atender y resolver toda la cuestión electoral. De manera que hay, a mi juicio, un desvarío en varios de los actores, sobre todo políticos, que acuden a la justicia constitucional, a los tribunales constitucionales, para resolver asuntos que están en manos única y exclusivamente del Tribunal Supremo Electoral. Por eso es un tribunal supremo y además tiene el respaldo de su creación en la propia Constitución. Y este tema de los alcances de la jurisdicción constitucional es un asunto que nos está llevando por caminos francamente preocupantes, ¿no? El Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional ha estado emitiendo fallos que han, a mi juicio, descarrilado el orden constitucional, no solamente en el viejo caso de la reelección, en el aval de la presidencia de transición, en poner medidas cautelares, etcétera. Yo creo que uno de los temas de la justicia, de la reforma judicial, es saber exactamente qué puede o no puede definir un tribunal constitucional o una sala de un distrito judicial en esta materia. Pero en el tema electoral, yo insisto, yo creo que debe ir a manos del Tribunal Supremo Electoral y la jurisdicción constitucional debería tener un nivel de autorrestricción y de reconocer lo que la... Bien, doctor, usted ha tocado al final un tema que nos podría dar tranquilamente para una hora de entrevista. Muy, muy fundamental lo que usted ha señalado y lo que ha observado, doctor Eduardo Rodríguez, que tomen en cuenta quienes deban hacerlo. Yo le agradezco mucho, doctor, por su tiempo, por la gentileza que siempre tiene con Herbol, y estoy seguro que vamos a volver a conversar en cualquier momento. Un gusto, doctor Rodríguez. Gracias a ti, Pedro Saúl, a la orden. Hasta pronto. Es Belcé, con esos criterios sobre estas temáticas que le hemos consultado. Bueno, la experiencia y el conocimiento profundo que tiene Eduardo Rodríguez Belcé siempre permite provocar el debate, la reflexión y el análisis sobre estas cosas que nos tienen en controversia a los bolivianos, a la sociedad y al mundo de la política.